Bien, en este video vamos a ver la introducción a la programación orientada a objetos. Lo primero que vamos a ver es la definición de clase, es una de las definiciones más importantes justamente de este paradigma. Y cuando hablamos de una clase, para asimilarlo, se entiende por clase lo que fuese un molde para hacer una torta. El molde sería la clase y el objeto, es decir, la torta ya hecha y cocinada además, sería, digamos, justamente eso, sería el objeto que nace o se instancia a partir de una clase. Una clase tiene atributos o propiedades, cualidades, características también llamadas, que a nivel código vendrían a ser variables. Y por otro lado tienen métodos, que son acciones, que a nivel código vendrían a ser las funciones que ya conocemos de PHP. Para diagramar una clase lo hacemos mediante un diagrama de clase. Esto no es para programarlo, sino para diagramarlo como si fuese un DER. Y el diagrama de clase entonces está compuesto por este cuadradito dividido por 3 líneas. En la primera línea se pone el nombre de la clase, en la segunda línea se ponen todos los atributos, 2 puntos y el tipo de dato que pertenece al atributo. En el caso de PHP no es tan necesario el tipo de datos, ya que no maneja datos tipificados. Y en la tercera línea ponemos los métodos con los parámetros que recibe y el valor de retorno. Para ver algunos ejemplos de clase, bueno, podemos ver acá el modelo abstracto, es decir, es eso, una clase, un modelo abstracto de esta clase caballo. Y cada caballo en sí, como podemos ver, todos son caballos, pero cada uno tiene sus particularidades que se las van a dar sus atributos. Cada uno de estos caballos son los objetos, que también se suelen llamar instancias de clase. En el ejemplo B tenemos la clase coche. Este es más fácil de diferenciar. Y el objeto vendría a ser una Ferrari. Podríamos tener la clase coche que tiene arrancar, ir, no sé, parar, girar, color, velocidad y carburante. En este caso los atributos y los métodos están invertidos. Y los objetos, en este caso va a ser una Ferrari. Puede haber otro que sea Lamborghini, puede haber otro que sea Ford, puede haber otro que sea Volkswagen, digamos, o puede haber dos objetos Ferrari, pero que, digamos, algunos de esos atributos son diferentes, o dos objetos Ferrari que son idénticos, pero van a ser dos objetos diferentes. Uno de los ejercicios que se plantea durante la unidad es que desarrollemos justamente la clase Paloma y que instanciemos esa clase. Vamos a empezar entonces a desarrollar nuestra clase Paloma, que va a tener estos atributos: energía acumulada, kilómetros recorridos, vamos a llamar, y días de vida. Lo primero que vamos a hacer entonces es comenzar el desarrollo de nuestra clase Paloma. Vamos a abrir el tag PHP. Y para declarar una clase, definir una clase, lo hacemos con la palabra reservada class y luego ponemos el nombre de la clase, que en nuestro caso va a ser Paloma. Si quisiésemos hacer la clase coche, haríamos class coche. Para definir los atributos, vamos a definir todos los atributos, en este caso como públicos. Entonces vamos a tener el public energía, public kilómetros recorridos y public días vida. Otra cosa importante a la hora de definir una clase en PHP es el método llamado constructor. Recuerden que el método llamado constructor se ejecuta, ese método se ejecuta cuando instanciamos una clase. Vamos a empezar primero viendo cómo se define el constructor y después vamos a ver exactamente cómo funciona. Para definirlo lo vamos a llamar public function. Recuerden que public functions son métodos, guión bajo construct. Y de esta manera vamos a llamar al método constructor. El método constructor, como su nombre lo está diciendo, es un método. Está bien, no tiene ninguna otra particularidad. La única particularidad que tiene es que se ejecuta ni bien se instancia la clase. Por otro lado, el ejercicio nos pide que tengamos comer, volar y dormir. Esas 3 acciones. Recuerden que los métodos son acciones. Entonces vamos a hacer public function comer. Public function volar. Y otro método más que va a ser
public function dormir. El ejercicio nos dice, bueno, que cuando come la energía aumenta en 5 unidades, entonces cuando come vamos a hacer pesos dis, flechita energía. Esto de pesos dis, flechita energía, ¿qué significa? Vamos a acceder. Entonces de esta manera vamos a acceder a la variable de clase, a la propiedad de energía que definimos aquí arriba. Vamos a poner más igual porque se va a incrementar en 5 unidades. El método volar va a hacer que se decremente la energía 3 por kilómetro recorrido, entonces vamos a necesitar por parámetro recibir los kilómetros recorridos y vamos a decrementar la energía entonces en 3 unidades por esos kilómetros. Entonces dice energía va a ser menos igual porque se va a decrementar en 3 por la cantidad de kilómetros recorridos. Y cuando duerme, dice que aumenta en 2 la energía y crece un día de vida. Entonces, dice energía va a ser más igual 2. Y por otro lado, vamos a hacer dis energía más para que incremente en 1 los días de vida. Con esto tenemos definida nuestra clase. Y ahora tenemos que instanciarla. Para instanciar la clase, bueno, se lo asignamos a una variable, la llamamos como querramos. Hacemos new paloma. El new, la palabra reservada new, lo que va a hacer es crear un nuevo objeto de la clase paloma y se lo vamos a asignar a esta variable. Acá lo que nosotros podemos hacer es decir, bueno, ¿cuánta energía tiene esta paloma? Entonces hacemos pesos. Y acá ponemos energía. Y ahora vamos a llamar al método, por ejemplo, comer. Y volvemos a imprimir la energía. Y ahí debería aumentar la energía que tenía la paloma desde un principio. Si ejecutamos. Ahí vemos energía nada, porque la variable energía no tenía nada, y acá la variable energía tiene 5. Yo les decía el método constructor, bueno, el método constructor se ejecuta cuando hacemos new. Cada vez que hacemos new se ejecuta lo que está dentro del constructor. Lo que nosotros podemos decir que la energía que venga por default cuando se crea la paloma sea igual a 100. Entonces la paloma siempre va a tener por default 100 de energía, ¿ven? Y acá cuando imprimo energía, primera vez me aparece 100 y después me aparece 105.